Niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esa lucha por la democracia y por la libertad, muchos venezolanos la ubican en este momento en un escenario internacional, fundamentalmente en un escenario internacional, sea correcto, sea incorrecto. Lo cierto es que muchísimos venezolanos colocan en ese escenario buena parte de sus expectativas y, por qué no decirlo, de sus esperanzas. Han ocurrido diversos eventos en ese escenario que requieren de una mirada más profunda, menos superficial que la que acostumbramos darle. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la decisión del Grupo de Lima de apoyar sin ambajes todo lo que tiene que ver con la lucha del pueblo democrático venezolano, especificando que no está de acuerdo el Grupo de Lima con el uso de la fuerza en la situación venezolana. Algo parecido, con bemoles, con adjetivos distintos, con énfasis distintos, es la posición de la Unión Europea. Incluso el proyecto de resolución que plantea ayer Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU habla también de una salida electoral a la crisis venezolana. Ayer se produce un evento, precisamente acá en el Consejo de Seguridad. Todo el mundo esperaba que Rusia vetara la resolución propuesta por Estados Unidos sobre el tema Venezuela, a pesar, repito, de que Estados Unidos había moderado el tono y el texto de su declaración. Lo que para algunos fue una sorpresa fue el hecho de que China también se uniera al veto. Algunos esperaban que China se abstuviera a partir de algunas declaraciones previas que habían dado representantes de ese inmenso país. Para que nos explique exactamente qué está ocurriendo en este contexto mundial, tenemos en línea al internacionalista Félix Gerardo Arellano. Profesor, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta madrugada del viernes 1 de marzo. En su opinión, ¿qué está pasando en el escenario internacional? Como dicen algunos, ¿está perdiendo su momentum la oposición venezolana o por el contrario, los opositores, los demócratas venezolanos, tenemos que entender que más que un momentum, estamos en presencia de un proceso? Le escuchamos. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mira, yo creo que la oposición democrática pierde su momento si pierde la unidad. Pierde su momento si entra en una lucha fratricida de libretos personales, de personalismos, de agendas, de intereses. La gran ganancia que estamos viviendo en este momento es este esfuerzo que están haciendo de mantener un lenguaje común, unos objetivos comunes, unos mínimos comunes, de bajar el tono, de hablar en un tono de mayor prudencia. En ese contexto yo creo que es fundamental que todo el país democrático, que es la inmensa mayoría, que somos la inmensa mayoría de los venezolanos, pues tengamos conciencia que lo que se necesita es más reflexión y menos pasión. Reflexión sobre la contribución que debemos hacer cada uno de nosotros, reflexión sobre el trabajo en colectivo, en unidad, en coordinación. Yo creo que lo que está ocurriendo en la comunidad internacional pues era conocido. Lo que pasa es que nos encanta que alguien nos anime y viene la pasión y olvidamos la reflexión.
Era evidente, eso lo sabemos, que el Grupo de Lima no tiene la capacidad del uso de la fuerza, jurídicamente hablando. El Grupo de Lima es un grupo informal, pero es que además desde el principio estableció sus objetivos. Su objetivo es el restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos por la vía pacífica, respetando el ordenamiento constitucional venezolano. Por ejemplo, la Unión Europea lo ha dicho insistentemente. Cuando creó el grupo de contacto, todo el mundo dijo oxígeno para Nicolás Maduro. Bueno, quedó claro en Montevideo que el grupo de contacto es para negociar la salida. Negociar la salida no es traer avioncitos para imponer la salida. Pues si algún miembro de la comunidad internacional tiene en su mente algún escenario militar, pues es un actor, no es la comunidad internacional. Ese actor tendrá que evaluar la posibilidad, las opciones, los costos, los acuerdos internos. Quizás, bueno, entendemos que Estados Unidos es uno de los que más ha repetido todos los escenarios están en la mesa. Bueno, esos escenarios tiene que evaluarlos a nivel interno. No olvidemos que está en puertas a un proceso electoral. Eso implica que el papel del Congreso cumple una función determinante en el tema de la política exterior, particularmente en el uso de la fuerza militar. Entonces allí tiene que el gobierno, la Casa Blanca en concreto, tener que haber trabajado muy bien las opciones, particularmente en el Congreso. Eso tampoco está claro. Es cierto que el Partido Demócrata está totalmente solidario, preocupado y ocupado con la situación venezolana, pero de allí a que levante la mano en una campaña electoral por una opción más dura de carácter militar, eso tiene que trabajarse muy cuidadosamente. Eso es trabajar con reflexión y no con pasión. Necesitamos mucha reflexión en este trance tan complejo, porque todos los actores de la comunidad internacional tienen la palabra negociar. Y negociar es una palabra satánica en Venezuela, creo que todavía hasta estos momentos, para Nicolás Maduro y su equipo, porque no quieren negociar nada, porque lo único que quieren es usar la negociación para pasar el tiempo, pero la Unión Europea dijo en Montevideo que no es a ese juego de pasar el tiempo lo que va a realizar el grupo de contacto. De allí que el grupo de contacto se opuso, la señora Mogherini se opuso al modelo mexicano de pasar el tiempo en mesas de trabajo en una larga jornada. No, lo que quiere la Unión Europea es negociar la salida. La salida obviamente es democrática, eso lo sabemos, pero la salida democrática tiene en Venezuela serios obstáculos. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en España ya la fecha de las elecciones es el mes de abril. Así es. Pero España tiene un órgano electoral serio, responsable, respetuoso, equilibrado. Eso no lo tenemos. En Venezuela hay un mínimo de 3 obstáculos profundos que hay que resolver para poder ir a una salida democrática, y eso lo debe tener claro toda la comunidad internacional. Es un órgano electoral que es el órgano electoral del partido oficialista, en consecuencia requiere una revisión profunda. Es la Asamblea Nacional Constituyente que se cree supraconstitucional y en consecuencia puede paralizar cualquier resultado. Y en gran medida el TSJ, el Tribunal Supremo, particularmente por la Sala Constitucional, que también ha actuado como un órgano supraconstitucional. Esas 3 instancias no permiten una elección equilibrada, transparente, respetuosa, con garantías básicas. Además del apoyo internacional, es en particular la reforma profunda del Consejo Nacional Electoral, la posibilidad de que la población que ha migrado pueda incorporarse rápidamente en los registros y pueda votar, con el apoyo de los gobiernos de los países anfitriones. Es un proceso que no se puede hacer tan rápidamente como van a ser las elecciones en España, y que tiene que desarrollarse en forma supervisada por los órganos internacionales, por la OEA, por las Naciones Unidas, para que permita tener credibilidad a la población. Profesor, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 1 de marzo. Era el internacionalista
Félix Gerardo Arellano, explicándonos los alcances de esta situación, y me permito intentar traducirlo a términos un tanto más coloquiales. Amigos, nos ha ocurrido muchas veces. Nos ha ocurrido que por no obtener el triunfo que queremos, despreciamos y no capitalizamos el triunfo que tenemos. Hay mucha gente que, no voy a calificarlo de acertado o equivocado, hay mucha gente que tenía depositada su expectativa, ¿no?, en una suerte de fast track, en una suerte de salida rápida que implicaba, entre otros elementos, el que un actor o varios actores de la comunidad internacional utilizaran la fuerza como elemento para balancear el uso atroz de la fuerza que hace el régimen de Maduro contra sus propios ciudadanos. En eso estaba depositada la expectativa de corto plazo de algunos compatriotas, alentados, por cierto, por algunos dirigentes políticos, todo hay que decirlo. Y bueno, todo esto tiene como sustrato la capacidad de molestia, de malestar, de rabia que es capaz de generar el gobierno en la población a partir de la forma como agrede el régimen a los ciudadanos, bien sea de manera directa a través de la violencia física, o bien sea a través de la violencia económica o a través de la violencia social. En ese contexto se entiende, se explica cómo, repito, un grupo importante de venezolanos había colocado sus expectativas en una suerte de fast track, de salida de corto plazo a esta situación, mediante ese expediente, el uso de la fuerza por parte de algunos aliados internacionales. Bueno, resulta que eso, que para algunos era el triunfo que se quería, no es el triunfo que se tiene otro triunfo que es muy importante, y hacía referencia a esto el profesor Félix Gerardo Arellano. Por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez desde el año 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, tenemos hoy alineadas la ciudadanía, la dirigencia política y la comunidad internacional. Por primera vez en mucho tiempo tenemos agenda. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un liderazgo claro. Mucho tiempo. Y todo eso nos da una fuerza demasiado importante, que hay que saberla ejercer, que hay que saberla mover. Entonces, repito, no se trata de que la oposición venezolana esté perdiendo su momentum, como dicen algunos por allí, ¿no? Como bien afirma el profesor Félix Gerardo Arellano, perderemos nuestro momento si nos dividimos, si empezamos en la competencia de quién es más radical que quién, si empezamos en la competencia de quién es más demagogo que quién, ¿no? A especular con supuestos escenarios de corto plazo, cuando aquí lo que hay que hacer es construir la transición política. Volvamos a la agenda en la que todos estamos de acuerdo. Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Cómo logras el cese de la usurpación? Si está hoy claro, incluso en el texto que presentó Estados Unidos ayer ante el Consejo de Seguridad, que el uso de la fuerza no es una de las alternativas que esté sobre la mesa. Si no es así, entonces cobra relevancia el planteamiento hecho por la Unión Europea. Promover, utilizar la fuerza política, la fuerza de masas dentro del país, la fuerza institucional de la comunidad internacional, todo este conjunto de fuerzas para presionar y lograr una solución política que implique, por cierto, la salida de Maduro de Miraflores. Ese es el cese de la usurpación. En medio, repito, de esa cosa que para algunos es una mala palabra, una negociación política que dé lugar al gobierno de transición. ¿Y qué es, por el amor de Dios, un gobierno de transición? ¿Qué es un proceso de transición? Un proceso de transición históricamente, políticamente, es un proceso en el cual factores del viejo régimen coexisten con factores del régimen emergente durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno,
corto o tan largo como lo determinen la habilidad de los actores. Eso es. Transición no es cortadera de cabeza. Transición no es caída y mesa limpia. Transición es transición. ¿Ok? Porque solamente un gobierno de transición puede dar lugar a elecciones libres. No solamente por todo lo que nos dijo acá el profesor Félix Gerardo Arellano, bueno, que hay que prácticamente reconstruir el Consejo Nacional Electoral, reconstruir el registro electoral, reconstruir el proceso del voto automatizado. Recordemos que hasta Smartmatic se fue de allí diciendo que el gobierno había bastardeado y vulnerado la seguridad del voto electrónico. Todo eso hay que hacerlo, pero también hay que hacer otras cosas, porque esas son las condiciones que ponemos los demócratas. El otro factor de la ecuación, ¿no?, que también nos interesa que participen en esas elecciones, para que las elecciones libres sean libres para todos, y no sea simplemente una fiesta privada, pero al revés, no del PSUV, sino de nosotros. Ellos también tienen condiciones que poner. Bueno, eso es lo que se negocia en un gobierno de transición. ¿Para qué? Para que haya efectivamente elecciones libres. Entonces, es un proceso donde los políticos tienen que hacer política, no dar ultimátums, ¿no? No caes insulto, como suelen hacer los políticos oficialistas. No, tienen que hacer política. Y esa es la tarea que está por el medio. El tema entonces, toda la retórica de la guerra civil, todo aquel cuento, eso que es la única cosa que tiene Maduro, el uso de la fuerza. Entonces hay que sacarlo del terreno, hay que declararlo fuera de orden. Ese es el planteamiento que nos hace Félix Gerardo Arellano a propósito de lo que son los resultados de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU ayer. Interesante reflexión, muy interesante, que yo sugiero que hagamos cada quien en su grupo, en su familia, en su gremio, en su asociación de vecinos, porque ciertamente esto es demasiado importante como para asistir a este proceso como espectador. Todos somos protagonistas de este proceso, porque además a todos nos va a impactar las consecuencias del mismo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos al final del segmento anterior que nosotros no podemos asistir a este proceso como hinchas o como espectadores. Somos protagonistas todos, porque además las consecuencias de este proceso nos impactarán positivo o negativamente a todos. Aquí han luchado de manera destacada los sectores populares. Recordemos que los sectores populares a partir del 21 de enero fueron escenario privilegiado de la protesta y lamentablemente de la represión. Pero no ha sido una lucha exclusiva de los sectores populares, los sectores medios, los profesionales, los gremios, los sindicatos. Todos los sectores han dado su contribución en esta causa nacional, en esta lucha nacional por la democracia y por la libertad. Ayer se produjo un documento muy importante por parte de un sector también muy importante de la colectividad nacional. Las universidades nacionales, junto con las academias, fijaron posición ante los hechos acaecidos el 22, 23, 24 de febrero y lo hicieron de una manera clara, firme y tajante. Vamos a escuchar de inmediato a nuestro siguiente invitado, que es una personalidad del ámbito académico a quien yo sigo con bastante atención, porque él combina
en su accionar y en su discurso dos cosas que a veces no aparecen juntas con frecuencia en el ámbito venezolano. Él combina firmeza y serenidad. Su palabra suele ser reposada y contundente al mismo tiempo. Por eso le pedí que fuera precisamente él quien nos explicara este comunicado de la Asociación de Rectores y de las Academias Nacionales. Me refiero al rector de la Universidad Metropolitana, doctor Benjamín Charisker. Rector, muy buenos días, gracias por regalarnos estos minutos. Explíquenos cuáles son los alcances y los contenidos de este documento. Muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Chu, y muy buenos días también a la audiencia que escucha a esta hora. Sí, efectivamente, ayer se produjo un hecho que yo calificaría como histórico, que yo creo que por primera vez, no conozco antecedentes, se pronuncia, bueno, prácticamente todo el sector académico venezolano, las universidades, pues, en la figura de sus rectores, y las academias nacionales también por parte de sus presidentes o directores o miembros de juntas directivas, que ayer estuvimos reunidos en el seno de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. ¿Y qué es lo que nos obliga a pronunciarnos en esta manera? Bueno, estos hechos que ocurrieron el fin de semana pasado, en que tras, bueno, la necesidad que tenemos en Venezuela de que ingrese la ayuda humanitaria, que centenares de miles de venezolanos dependen de esa ayuda humanitaria para poder subsistir. Ya no estamos hablando de un deseo, sino que es una necesidad imperiosa. Tenemos centenares de miles de madres que no tienen suficientes nutrientes como para amamantar, como para proveer de leche a sus hijos, a sus bebés. Tenemos cantidad de enfermos que tienen o personas que tienen condiciones que requieren de medicamentos y que esos medicamentos no están disponibles en Venezuela, o insumos médicos que hacen falta para tratar enfermedades o condiciones crónicas. Y por eso, bueno, tuvimos ese pronunciamiento en donde tanto las universidades como las academias, o sea, que es la representación, diríamos, más genuina del sector académico venezolano, nos vimos en la obligación de pronunciarnos. Y básicamente a lo que llegamos en este pronunciamiento que fue divulgado el día de ayer es que tenemos que hacer una denuncia muy clara ante los organismos tanto nacionales como internacionales de estas actuaciones que han sido hechas por parte de las fuerzas públicas y también por grupos paramilitares que gozan del apoyo del régimen, que han atacado no solamente a estas personas que estaban tratando de promover el ingreso de la ayuda humanitaria, sino directamente a los miembros de la etnia Pemón, donde hay decenas de pemones que han sido detenidos, y se reporta un número todavía indeterminado, pero elevadísimo, de pemones que fueron asesinados en el marco, digamos, de estos eventos que ocurrieron durante el fin de semana pasado. Eso es un delito de lesa humanidad, y eso hay que decirlo con claridad, y eso es lo que manifiesta en primer lugar ese comunicado que emitimos ayer las universidades y las academias nacionales. Es un delito de lesa humanidad que está consagrado en el Estatuto de Roma y que debe ser sujeto de consideración por parte de la Corte Penal Internacional. Existen ya denuncias al respecto, entonces nosotros, exhortamos a que estos organismos internacionales tomen cuenta de esta situación y actúen con la mayor celeridad para evitar que sigan ocurriendo estas cosas en Venezuela, porque la pérdida de vida, la pérdida de libertad, la necesidad de exilio de nuestros conciudadanos por causa de esta situación, requiere de una acción inmediata. Por otro lado, personas, digamos, ciudadanos que simplemente lo que están es buscando de una forma, que hay que decirlo, valiente e incluso heroica, que ingrese esta ayuda humanitaria, están siendo perseguidos. Entonces esto también tenemos que hacer un clamor de que no puede haber persecución precisamente en contra de las personas que están promoviendo que el grueso de los venezolanos que requieren esta ayuda urgente, la puedan recibir.
El cuarto punto que también nosotros hacemos mención en nuestro comunicado es el tema de la libertad de comunicación y la libertad de información. Existe un cerco, bueno, que ustedes los comunicadores sociales, ustedes los que trabajan en los medios, lo conocen muchísimo mejor que nosotros, pero es algo que todos los venezolanos tenemos que estar conscientes de que no puede haber ejercicio de libertad si no hay libertad de información, porque la única manera como los ciudadanos podamos tomar decisiones oportunas, decisiones acertadas con respecto a la realidad que nos afecta, es que nosotros podamos tener acceso a la información de esa realidad. Y por lo tanto, esta violación al derecho de la comunicación libre y plural, que es reiterada bueno, sabemos que hubo interrupciones de transmisiones vía cable, hubo interferencia de redes sociales, ha habido reportes de los organismos que se ocupan de monitorear eso a nivel internacional, de que redes sociales como por ejemplo Twitter fueron interrumpidas durante buena parte de este fin de semana, donde hay páginas web que no pueden ser accesadas constantemente. Hay servicios importantes, por ejemplo YouTube, en donde hay una cantidad de información que circula a través de esa red social, que tampoco pudo ser accedida. Y por supuesto, ha habido cierre inclusive de medios de comunicación tanto radiofónicos como medios de comunicación también impresos, inclusive estaciones de televisión que pueden llegar a los venezolanos por cable, pues ya no están en las parrillas de programación de esas cableras porque estuvieron transmitiendo las informaciones que venían ocurriendo ese fin de semana. Entonces, por lo tanto, nosotros condenamos y rechazamos esta violación consuetudinaria del derecho a la comunicación libre y plural, que es esencial para la vida de las personas, no solamente en el momento actual que vivimos, sino que ha sido reconocido como una libertad fundamental desde hace por lo menos 50 años. Entonces, en conclusión, de todo lo que hemos venido relatando, la solicitud expresa que nosotros hacemos es a la Fuerza Armada y a los demás cuerpos de seguridad del Estado a que respeten la Constitución y a que reconozcan las autoridades legítimas de Venezuela, que en este momento son la Asamblea Nacional y el presidente encargado, el ingeniero Juan Guaidó. ¿Y esto para qué? Bueno, para que se pueda instaurar un gobierno de transición tal y cual como lo manda nuestra propia Constitución y se puedan celebrar elecciones libres, transparentes, democráticas, con participación de los cuerpos internacionales, con observación internacional. Inclusive hacemos mención expresa de que nosotros solicitamos que las propias Naciones Unidas organicen esa observación internacional de unas elecciones. Por supuesto que tengamos un cuerpo electoral idóneo, un cuerpo electoral transparente, un cuerpo electoral que esté conformado de forma plural, de forma racional, de forma tal que nosotros podamos resolver en Venezuela de una manera ordenada utilizar una palabra un tanto coloquial, despelote en el cual nosotros estamos en este momento inmersos, esta total destrucción de las instituciones que nos va a llevar a la anarquía y al caos, a menos que nosotros actuemos de una manera rápida, de una manera contundente. Reitero, este comunicado lo suscriben tanto los rectores de las universidades venezolanas que están agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AGRU, y también lo suscriben el presidente de la Academia de Ciencias Políticas, la presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, la directora de la Academia Nacional de Historia y también el secretario de la Academia de Medicina y la Junta Directiva de la Academia de Ingeniería y el Hábitat. Es, un comunicado que en nuestra opinión es necesario para poder superar esta situación que estamos viviendo en Venezuela, que no solamente nos agobia desde el punto de vista social, que nos agobia desde el punto de vista económico, sino que en esta manera realmente está poniendo en riesgo la vida de 30 millones de venezolanos que no solamente por inanición, no solamente por falta de medicinas, sino también que ahora por la amenaza de una violencia, de un enfrentamiento entre cuerpos armados, que ya los tenemos, los paramilitares que están dentro de
Venezuela y las propias fuerzas de seguridad del Estado que agreden a la población, sino que ahora también hay, digamos, por parte de una parte importante de la población venezolana, el clamor de la necesidad de una intervención armada de fuerzas extranjeras para poner orden en Venezuela, cosa que nosotros en las universidades obviamente no compartimos esa tesis, porque nosotros la tesis que compartimos en el seno del sector académico es que las soluciones que tenemos que buscar son precisamente las soluciones institucionales, la reconstrucción de las instituciones en Venezuela, porque solamente a través de las instituciones es que podremos resolver estos graves problemas que nos afectan. Rector, le agradezco profundamente que nos haya regalado estos minutos. Era el rector Benjamín Charifker, rector de la Universidad Metropolitana. Él fue rector también anteriormente de la Universidad Simón Bolívar, una figura muy destacada del ámbito académico. Bueno, ese es el planteamiento, pues. Conocimiento versus barbarie. Venezuela versus dictadura. Ese es el planteamiento de las universidades nacionales, ese es el planteamiento de las academias. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos al principio del segmento anterior que esta es una lucha que ha sido desarrollada en todos los ámbitos, desde la academia y el pensamiento científico y las universidades nacionales hasta los sectores populares. En los sectores populares se ha producido un atroz ensañamiento desde los días 20, 21, 22, 23 de enero. Se cebó en los sectores populares la hazaña represiva tanto de los cuerpos paramilitares como de esas estructuras que han venido operando como una suerte de escuadrones de castigo o escuadrones de la muerte, como el FAES. Lugares como la calle 14, los Jardines del Valle, lugares como la zona 6 del barrio José Félix Rivas, lugares como la avenida del Cuartel de Catia, lugares como todo el 23 de enero fueron escenarios de esta atroz represión contra los sectores populares. En el Junquito también se produjo esta agresión brutal contra la ciudadanía. Protestar o no, por cierto, buena parte de las personas que han sido heridas, detenidas, secuestradas, ni siquiera estaban participando en las protestas, cometían el delito de ser venezolanos, de ser jóvenes y de estar en la calle. Uno de esos jóvenes es Emanuel Vicuña. Emanuel Vicuña puede ser su hijo, puede ser su sobrino, puede ser su nieto. Es un joven venezolano como tantos, pero a diferencia de muchos otros, hoy está preso, hoy está herido
y hoy su madre clama justicia. Y tenemos en línea precisamente a su madre, Eugenia Salinas. Eugenia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Para no dejar en el olvido estas situaciones, para seguir haciendo presión por la libertad de nuestros jóvenes, cuéntanos, ¿cuál es el estado de salud y la situación procesal de Emmanuel, tu hijo? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Bueno, Emmanuel, al igual que los otros 11 jóvenes que están allí detenidos con él, tienen una situación bien difícil desde el punto de vista de la higiene, del aseo. Sus heridas, la mayoría han ido sanando precariamente, pero todavía hay 5 heridas abiertas y húmedas porque no han sido atendidas por los médicos. Yo he tratado de, por todos los medios, tratar de procurarle atención médica. En la fiscalía vinieron unos fiscales, lo llevaron a medicatura forense, otra vez entrevistas, pero ni siquiera un médico se digna levantarle la franela. Saludos a la bandera, han sido todas las diligencias. Simplemente me han bailado por todas partes y mi hijo todavía no tiene atención. Desde el punto de vista procesal, Eugenia, ¿cuál es la situación? Entiendo que ya están por cumplirse, desgraciadamente, los 45 días que de manera caprichosa le dictaron de prisión inicialmente a tu hijo. ¿Cuál es la situación cuando ese lapso infame está ya por cumplirse? Nosotras las mamás y los demás familiares de los que estamos allí tenemos una ilusión, por llamarla de alguna manera. La próxima semana van a terminar de rendir declaraciones los testigos de toda la del infame montaje que hicieron ellos con esta detención y bueno, con la esperanza, Chu, de que además de ese monstruo, de esa fiera a la que yo he denominado que nosotros nos estamos enfrentando, que es esta corrupción que hay en toda la parte legal de esta, no sé cómo llamar, de régimen que está ahorita gobernando en el país. Bueno, mira, tenemos la esperanza de que alguna persona allí, en un gesto de compasión amorosa, en un gesto de respeto por la justicia, escuche a los testigos y se dé cuenta de que ese parapeto que armaron allí no es más que un disfraz para encubrir una mentira, un robo, una venganza, no sé qué cosa sea. Esperamos que alguien tenga un resquicio de respeto por la justicia y nuestros familiares sean resarcidos con lo mínimo que pueden hacer, que es devolverle su libertad. Eugenia, te agradecemos profundamente que hayas utilizado esta humilde ventana como tribuna y megáfono de tu exigencia, de tu requerimiento. Era la voz de una madre venezolana, Eugenia Salinas, madre de Emmanuel Vicuña, un joven que sencillamente estaba transitando por una vía en Junquito a kilómetros del lugar donde se estaba desarrollando una protesta y sin embargo recibió el disparo a mansalva de una salva de perdigones. Él iba de parrillero en una moto, recibió todo el impacto de los perdigones en su espalda. Es decir, no lo pueden acusar como lo están acusando de cierre de una vía porque él estaba transitando por la vía. Lo derribaron de la moto que por cierto también se robaron. Es el caso de Emmanuel Vicuña, es el caso de los jóvenes venezolanos, es el caso de este país donde ser joven y ser digno, ser decente, ser trabajador, ser estudiante es un delito. En el gobierno de los vagos, ser estudiante y ser trabajador es un delito. Ese delito es el que mantiene en prisión a Emmanuel Vicuña. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Amigos, no tengo que decírselo porque usted lo vive a diario. Cuando usted tiene que comprar una bombona de gas, recuerda con tristeza el tiempo reciente en el cual usted sencillamente pedía su bombona al distribuidor privado que se la llevaba a su casa, Vengas X, cualquier cantidad de marcas y de proveedores había. Hoy el servicio de distribución de gas no existe. En Venezuela, cuando usted viajaba por las carreteras del país, es decir, cuando se podía viajar por las carreteras sin temer por su vida, usted cuando entraba o salía de cualquier pueblito, por lejano que fuera, siempre encontraba un letrero en la entrada del pueblo que decía, bienvenido a Pampán, a Pampanito, a Betijoque, a quien fuera. Y ese letrero era de Cadafe. Y cuando salía del pueblo había otro letrero que decía, adiós, regrese pronto a Pampán, a Pampanito, a Betijoque, a cualquiera el nombre de los pueblos. Y el letrero era de Cadafe, porque Cadafe había electrificado todo el país. Hoy el país está prácticamente a oscuras. Venezuela era, hace 30 años, el segundo país de América Latina con mayor cantidad de hogares recibiendo agua potable en sus casas por tubería. El primero, el único país que nos superaba era Costa Rica, pero estábamos por encima de México, por encima de Brasil, por encima de Chile. Hoy no hay agua en ninguna parte. Pero no se trata solamente de la destrucción de la obra del hombre. Bueno, estos tipos destruyeron PDVSA, ¿qué te puedo decir? No, se trata incluso de la destrucción de la naturaleza. Lo que están haciendo estos sujetos en la Gran Sabana es convertir un monumento natural, una de las bellezas más grandes del mundo, del planeta, convertirla en un escenario de guerra y de saqueo. El arco minero se transformó en el arco de la guerra. Y ahí están nuestros indígenas pemones, entre otros, sufriendo las rudas consecuencias de vivir en un espacio que ahora está ocupado por los militares, por los pranes y por los guerrilleros, todos trabajando para el lucro de la burocracia oficial. Pero no se trata solamente del ecocidio allá en la frontera sur. Ustedes acaban de escuchar en las promociones que puso Radio Caracas Radio la existencia de una galería que te exhorta, te dice, regálele un Ávila a un ser querido. Bueno, apúrese y regáleselo, tómele fotos y píntele cuadros, porque estos tipos están acabando con el Ávila. Aquí en las narices nuestras está en marcha un ecocidio atroz. Están destruyendo el Ávila.
Y no son palabras mías, son palabras de los trabajadores de Imparque. Tenemos en línea de inmediato a Marlene Cifontes, directiva sindical del sindicato de Imparques y además activista ecologista. Marlene, gracias por atender a nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está ocurriendo en el Ávila? ¿Qué está ocurriendo con las trochas, con las vías estas que están abriendo? ¿Qué está ocurriendo con nuestra montaña mágica de la ciudad? Te escuchamos. Muy buenos días, Chu, y gracias de verdad por el contacto. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que bueno, ahorita en Venezuela todos somos los pulmones. Los ambientalistas, bueno, siempre lo hemos dicho desde que comenzó esto del arco minero, nosotros no cambiamos agua por oro. Y así como está pasando ese terrible ecocidio al sur de Venezuela, pues aquí mismo, como dices tú, en las narices de todo, donde están los principales poderes, nuestro Parque Nacional, el Ávila, ahora llamado Guaraíra Repano, sufre estos efectos. Debo decir que nuestro sindicato desde hace tiempo viene denunciando, junto incluso contra el pueblo de Galipán, lo que ha venido pasando y específicamente lo que estamos denunciando y lo venimos haciendo desde septiembre, y de hecho en nuestra foto en el Twitter del sindicato, es que ya tú pasas por Mari Pérez y ves el gran desastre que se está dando allí en el Parque Nacional del Ávila, donde están las torres por donde sube el teleférico Ávila Mágica, y cuando te vas por la parte de atrás, que ya subes el parque por el área de San Bernardino, que pasas por Loma del Viento y por ahí sigues a Loma del Cuño, está una gran destrucción, ¿verdad? Con una construcción de un teleférico de carga, que valga decir que hace un tiempo tenía un permiso para hacer otra cosa que no es lo que están haciendo ahorita. Y bueno, da la impresión pues que están trabajando a sus anchas sin supervisión del Instituto Nacional de Parques. O sea, hay la impresión que hay ausencia de autoridad en Imparque en sus espacios. Entonces, contigo a esta área, exactamente al frente, hicieron una carretera por donde suben camiones, donde están llevando materiales a la parte alta, porque esa construcción va a seguir a otra área, y eso está causando una erosión en el parque. Y esa misma parte donde están las torres, por donde sube el teleférico Ávila Mágica, ahí hicieron como un muro de contención, pero ese muro, eso que hicieron, va a ceder cuando lleguen las lluvias, porque ya se ven los efectos hacia la parte de abajo. Entonces, no está pasando nada, no hay supervisión. Mira, ya el daño que le están haciendo al parque no se puede describir. No se puede permitir que la empresa se le sancione o se le haga algo como que venga y le regale unos materiales a Imparque. No, eso tenía que tener un estudio de impacto ambiental. Eso tienen que recuperar todas esas áreas, porque cuando venga la época de lluvia, ahí van a saber el desastre ambiental que hicieron. Y bueno, todo esto está pasando en la vista de todo, a pesar que tanto técnicos, guardaparques, todo el mundo ha levantado la voz. Nosotros se lo hemos dicho a las propias autoridades de Imparque y no hay quien le ponga cascabel al gato. Y otra cosa es que ahorita estamos en época de incendios. El tren solamente está hecho el 30% del cortafuego, y en este momento están paralizados los trabajos del cortafuego porque no hay vehículo que traslade al personal a hacer los trabajos. Entonces falta por hacer Galindo hacia la Julia, falta Sabanieve, Chacaíto, Loma del Viento, Loma del Cuño, y estamos en plena temporada de incendios. Entonces lo que hay en el Parque Nacional del Ávila, de verdad, es el más vivo retrato de que no hay autoridad, que los trabajadores, solo lo que nos queda es la vía de la denuncia para alertar, para que los ciudadanos entiendan y de verdad se manifiesten por lo que está pasando y lo que estamos pasando los trabajadores de Imparque, que no tenemos cómo hacer vigilancia y control porque no hay vehículos, que no hay equipo. Nuestros compañeros guardaparques técnicos todos están sin implementos, y la situación del Parque Nacional del Ávila nos preocupa enormemente, porque de verdad
ahí lo que hay es un desastre ambiental de gran envergadura. Muchísimas gracias, Marlene. Era Marlene Sifontes, directiva del Sindicato de Imparques. Ustedes recuerdan cuando yo les decía que no existen desgracias naturales, que existen amenazas naturales que ante una fragilidad institucional se juntan y detona la tragedia. Bueno, este es un caso típico, ¿no? Mañana cuando llueva, ¿no? Y tengamos entonces nosotros no simplemente una lluvia que reverdece la montaña, sino que tengamos un deslave, porque esos trabajos generaron esa erosión y permitieron esa destrucción. Entonces no me vengan a hablar de que es una desgracia natural. Es una desgracia madurista, eso es otra cosa. ¿Me entiende? Mañana, cuando producto de la imprevisión o de lo que sea, se produzca un incendio, Dios no lo quiera, y ese incendio agarre la montaña, que nadie me venga a decir, bueno, que es una desgracia. No, chicos, no están escuchando que no han terminado apenas el 30% del cortafuego, y no lo están terminando porque no hay cómo mover a los trabajadores para que limpien el cortafuego. Esa impericia, esa ineptitud, ese desprecio por la vida, ese desprecio, en nuestro caso, por nuestra montaña, eso es lo que genera las tragedias. Entonces después nos vengan a decir, bueno, es que son cosas que pasan. Son cosas que pasan, no. Son cosas que pasan en el madurismo, en este reino de la ineptitud, en este reino de la vagancia, en este reino de la destrucción del país, de desamor por el país. Es ciertamente, rudo toda esta situación. Yo termino el minuto que me queda condenando abiertamente la práctica que está desarrollando en diversas partes del país el madurismo, marcando las casas de los opositores, marcando las casas de los ciudadanos que tienen una posición crítica frente al gobierno. A mis amigos chavistas, los que quedan aún en el chavismo, los que aún tienen en su corazón un lugar para la memoria de quien fue su líder, su dirigente, yo quiero que sepan la desgracia que significa esto. Pregunten, búsquenlo en Google, pregúntenle a sus hijos, pregunten cómo los nazis marcaban las casas de los judíos con la estrella de David para entonces luego irlos a reprimir o asesinar. Eso que está haciendo el madurismo en San Antonio del Táchira, eso que está haciendo el madurismo en Tinaco, en Cojedes, eso es una práctica nazi que les dé vergüenza, Dios mío, si es que les queda. Pero que se sepa, que se sepa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión.